Bienvenidos a la clase virtual de lengua y literatura. El tema de la clase: concordancia entre los elementos de la oración gramatical. Recordamos conceptos de la oración gramatical. La oración es un conjunto de palabras con sentido propio, es decir, una serie de palabras que poseen un sentido completo. Se dividen en dos partes: sujeto y predicado. El núcleo del sujeto es el sustantivo y el núcleo del predicado es el verbo. Los elementos de la oración: tenemos el sujeto. Recordamos que el sujeto es la palabra que designa a personas, animales, objetos, países, lugares. Y el predicado es todo lo que se dice del sujeto. En la oración tenemos: mi perro hoy corre alegremente. El sujeto, mi perro. El núcleo del sujeto, perro, que es un sustantivo. El predicado, hoy corre alegremente. Corre es el núcleo porque es el verbo. El verbo es la acción que realiza el sujeto. El sujeto está formado por una o más palabras. Observamos que el núcleo del sujeto es la palabra más importante. Siempre es un sustantivo, un pronombre o una palabra sustantivada. Mientras que la palabra más importante del predicado es el verbo. Este concuerda con el núcleo del sujeto en número y persona. Vamos a analizar la concordancia entre el sujeto y el predicado. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado de una oración tendrán siempre concordancia en personas, sea primera, segunda o tercera, y en número singular o plural. Los núcleos del sujeto y del predicado están estrechamente ligados. El núcleo del predicado expresará una acción, estado o proceso que afecta o que es realizado por el núcleo del sujeto. Vemos el ejemplo. El ejemplo nos dice: los especialistas afirman que este es el peor año en la economía del país. Tenemos el sujeto, los especialistas. El predicado afirman que es el peor año en la economía del país. Ahora analizamos la concordancia. El núcleo del sujeto, que es especialistas, está en tercera persona del plural. El núcleo del predicado, que es el verbo, afirma, también está en la tercera persona del plural. Continuamos analizando. Cuando el sujeto está formado por dos o más sustantivos de tercera persona, concuerda con el verbo en plural y en tercera persona, como si hablaran de ellos o de ellas. Tenemos el ejemplo. La doctora y la enfermera atienden a los enfermos de COVID. Tenemos el sujeto, doctora y enfermera. Predicado, atienden a los enfermos de COVID, ¿no? Tenemos, el sujeto tiene dos sustantivos, doctora y enfermera, ¿no? Doctora es tercera persona del singular y enfermera es tercera persona del singular porque hablamos de ellas. El verbo también atienden está en tercera
persona del plural. Tenemos otra situación. Cuando el sujeto está formado por diversas personas gramaticales y una de ellas es la primera persona, el verbo concuerda en plural y en primera persona, como si hablara de nosotros o nosotras. Analizamos el ejemplo. Mis tíos, mis primos y yo fuimos al centro de salud a vacunarnos. Tenemos el sujeto, tíos, primos, yo. Tenemos tíos, tercera persona del plural, primos, tercera persona del plural. Yo, primera persona del singular. Entonces nos dice que el verbo fuimos está en primera persona del plural, porque mis tíos, mis primos y yo somos nosotros. Y para que concuerde, el verbo tiene que estar en primera persona del plural. Usted y ustedes son pronombres que corresponden a la segunda persona, pero que concuerdan con el verbo en tercera persona. Tenemos el ejemplo. Ustedes están muy alegres. Ustedes es la segunda persona del singular. Están es tercera persona del singular. Si el verbo va adelante de varios sustantivos que se refieren a personas y que están enlazados con el conector y, se prefiere la concordancia en plural. Vemos el ejemplo. Limpiaron la sala mamá y mi hermana. Entonces, tenemos los sustantivos mamá y tenemos el conector hermana. Mamá es tercera persona del singular y hermana es tercera persona del singular. Entonces, el verbo es tercera persona del plural porque se está refiriendo a ellas. Hemos culminado la clase de lengua y literatura.